Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, darle las gracias a la organización por contar conmigo. Probablemente mi presencia se la deba a un amigo mío muy grande que es Andrés Cruz, que haya sido profesor vuestro de neurología, pues gracias a él estoy aquí. Sois vosotros los protagonistas, daros la enhorabuena. Para los que no tengáis abuelos, sois los mejores. Sí, estáis en un momento muy importante. Habéis pasado una etapa dura, una etapa un poquito farragosa, pero deciros que os llega lo mejor. 4 o 5 años alucinantes, por no decir acojonantes. Soy, como ahí veis, David Barros, adjunto de Neumología del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, antiguo residente del Hospital Universitario de La Paz. Me han pedido que defina la especialidad con una palabra. Bien, todo el mundo lo ha hecho con varias, yo lo voy a intentar con 2. Y voy a empezar dando un poquito de caña. Desconocida. Soy neumólogo, hijo de neumólogo. Las cosas han cambiado muchísimo. Muchísimo, y defenderé a muerte esta especialidad en las próximas diapositivas y en los próximos minutos. Y es una especialidad tremendamente necesaria. Sacamos mucho trabajo adelante y muy variopinto, como os iré comentando. La neumología clásicamente empieza por enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma. Empieza desde la función pulmonar, empieza desde algo particular, que es un tratamiento inhalado, que ya nos diferencia un poquito del resto de las especialidades, por supuesto quirúrgicas, pero aquí hay especialidades donde se trata por vía oral. Pero esto ha dado un cambio radical. Nos vamos hacia una especialidad que se basa fundamentalmente en técnicas, siendo una especialidad médica, se basa muchísimo en técnicas y en imagen. Tenemos la capacidad de interpretar muy bien la imagen, porque así se estudia y así se trabaja durante la residencia, y desarrollamos mucha mano. Somos de las especialidades médicas probablemente con más manejo de herramientas diagnósticas y terapéuticas. Y también trabajamos un aspecto muy importante que con el paso del tiempo vamos creciendo y vamos cogiendo, porque muchas especialidades nos van dejando: la ventilación mecánica no invasiva. Por hablar de mi especialidad, es responsable de patologías tremendamente prevalentes como es la EPOC y como es el cáncer de pulmón. Probablemente dentro de unos pocos años se estima que en el 2020 la EPOC sea responsable del 40% de muertes a nivel mundial, y el cáncer de pulmón es uno de los cánceres, por no decir el más prevalente y causante de una tremenda mortalidad. Por lo tanto, es una especialidad que está ahí, que tiene mucho paciente. Es una especialidad médica, vuelvo a insistir, pero con un notable aumento del número de técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas. Manejamos la función pulmonar, pero manejamos también el broncoscopio flexible, el de antaño, mejorado, actualizado, el ecobroncoscopio, la broncoscopia acoplada a la ecografía pleural, sí, la ecografía pleural, y la ecografía torácica, extensión a toda la caja torácica. Y también utilizamos la imagen en el navegador electromagnético, aparte de hacer técnicas que ya previamente hacíamos dentro de la broncoscopia, como es el manejo del derrame pleural, una toracocentesis, la colocación de un drenaje, puede ser temporal o puede ser permanente, la realización de biopsias pleurales, en la gran mayoría de los casos cerradas, pero también abiertas en algunos casos mediante la pleuroscopia, que es un campo que estamos ganando. Y en eso también no solo diagnosticamos, sino que tratamos. Actualmente la EPOC ya no solo cuenta con un tratamiento inhalador, cuenta con terapia de reducción no quirúrgica de volumen pulmonar mediante diferentes dispositivos, que podría dar aquí charlas y charlas. Es, por lo tanto, una especialidad en constante desarrollo, con nuevos tratamientos, y no dejamos de realizar y de sacar adelante nuevos tratamientos con formulaciones inhaladas, no solo broncodilatadores, sino también infecciosos. El problema del pulmón es que los tratamientos, muchos de ellos, llegan con dificultades. Se están realizando formulaciones que permiten tratamientos inhalados, fundamentalmente para el tratamiento de enfermedades cada día más complejas en pacientes con bronquiectasias. Y es una especialidad que alivia y que cura síntomas tremendamente discapacitantes, como puede ser la disnea, como puede ser esa fatiga, ese ahogo que te relata el paciente. Es una tontería lo que acabo de poner. Dignifica el uso del fonendoscopio. Para nosotros el fonendoscopio no va colgado del cuello. El fonendoscopio va puesto encima de nuestro cuello, va situado en las orejas, y lo utilizamos constantemente porque nos da mucha información para diagnosticar y posteriormente tratar. Es una especialidad tremendamente variada. Insisto, vuelvo a repetir, porque luego desmitificaré una cosa: no es solo enfermedad de la vía aérea periférica, no es solo EPOC y asma, es enfermedad también de la vía aérea central.
Enfermedades para muchos desconocidas y hasta hace 4 días, como la traqueobroncomalacia, la patología obstructiva, maligna y no maligna de la vía aérea central, que evidentemente os podréis imaginar que tratamos junto con otras especialidades, pero en el que vamos teniendo cada vez mucho más manejo. Enfermedades intersticiales, afectación del intersticio, en enfermedades pulmonares intersticiales difusas, enfermedades ambientales, enfermedades producidas por fármacos, enfermedades producidas por radiación, enfermedades secundarias, enfermedades sistémicas, afectación pulmonar intersticial por diferentes tipos de afectaciones sistémicas, conocidas o no conocidas. El área de la vascular, ya no solo por la hipertensión pulmonar, manejo junto con medicina interna y cardiología, sino también de la afectación pulmonar en las vasculitis sistémicas y en el tromboembolismo pulmonar, enfermedades infecciosas. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad del neumólogo. Punto. Luego, si la afectación es más o menos sistémica con afectación ya de otros órganos, pues podrá entrar el internista y con él discutiremos tremendamente. Pero un neumólogo que se precie debe intentar rotar en una unidad de tuberculosis, debe conocer la tuberculosis en profundidad y debe saber tratar una tuberculosis pulmonar, por decir que es pulmonar porque es lo más frecuente. Tenemos el cáncer de pulmón. Es importante formar parte de una unidad de comité de tumores, saber diagnosticar, saber tratar, saber manejar en todo su aspecto el cáncer de pulmón. Insisto, patología tremendamente prevalente. Pero crecemos en ventilación. Y de la mano de la ventilación crecemos en sueño, en el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de trastornos respiratorios del sueño o no solo respiratorios. Patología tremendamente agradecida cuando se diagnostica y se trata bien. Nos relacionamos mucho con otras especialidades. Por supuesto, no quiero decir que la neumología surge de la medicina interna, pero la neumología se va separando, pero nunca llega a despegarse ni de la medicina interna ni de otras especialidades. Manejamos pacientes que salen de la UBI. Manejamos pacientes que, por dificultad de la propia enfermedad de base o por la cronicidad de su patología, necesitan un destete de la ventilación mecánica invasiva. Y también, en muchos casos, manejamos e intentamos cerrar traqueostomías tanto de la UBI como de otorrino. En relación con cardiología, pues, fundamentalmente con la hipertensión pulmonar y algunas otras patologías como un tromboembolismo pulmonar complejo o de alto riesgo. La neurología. También, evidentemente, ya no solo en los trastornos respiratorios del sueño o no respiratorios, los trastornos del sueño nos relacionamos con ellos. Es una patología que, en cierto modo, el neurólogo a veces, en algunos casos, nos deja. No le interesa, no en todos los casos ni en todos los servicios. Pero le proporcionamos para aquellos pacientes diagnosticados con enfermedades musculares o otro tipo de trastornos neuromusculares el soporte ventilatorio. Enfermedades como el Guillain-Barré, enfermedades como la miastenia gravis, la esclerosis lateral amiotrófica o distintos tipos de distrofias musculares. Ellos, los neurólogos, quiero decir, muchas veces diagnostican, nosotros a partir de ese momento llevamos al paciente. Y, por supuesto, como decía, la patología del sueño. Y la afectación intersticial, la afectación pulmonar de diferentes tipos de vasculitis, la enfermedad de Wegener, el Churg-Strauss y otro tipo de conectivopatías o calogenopatías, de mano muchas veces con los reumatólogos o de mano con internistas, es importante el manejo que tenemos de este tipo de patologías. Por tanto, tenemos nuestras propias enfermedades y compartimos enfermedades con muchas otras especialidades. Es clínica, pero como ya os he venido diciendo, hay mucha mano, porque se hace mucha mano, porque hay mucho procedimiento por poder hacer y que se hace, dependiendo del hospital, lo podemos comentar luego. Participamos, por lo tanto, en algo que a mí me gusta mucho, el diagnóstico diferencial en el tratamiento y también en el seguimiento. Curamos pacientes, o por lo menos le damos mucha calidad de vida. Estamos en relación con un gran número de especialidades y, por supuesto, vuelvo a recalcar la idea de que estamos en crecimiento y en progresión. Recalcar un poco la relevancia. Gran número de pacientes. Por supuesto que nuestro mayor número de pacientes son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con cáncer de pulmón, pero también hay otras muchas patologías. Este tipo de patología tan prevalente, que es tan interesante para la industria farmacéutica, nos facilita que, evidentemente, promovidos por ellos, tengamos una gran actividad investigadora. Es un círculo vicioso y es un círculo importante que para aquellos que hagáis neurología lo entenderéis. Y participamos de forma muy activa en muchos cursos y muchos congresos. Generalmente, yo hablo por mi experiencia, en los hospitales en los que he estado y en los que estoy, en general en la Comunidad de Madrid y creo que en todas las comunidades, somos una especialidad que hacemos mucho congreso, desde incluso R1. Participamos de forma activa y ya no solo a nivel nacional, sino también internacional. Pero como toda especialidad tiene sus puntos negativos. Nuestro paciente muchas veces cronifica y puede ser difícil de manejar a un paciente crónico porque se hace
costoso porque se hace difícil para ti como médico y, por supuesto, ver el sufrimiento que representa para el paciente y para la familia. Tu paciente puede llegar a ser crítico. He hablado de la ventilación mecánica no invasiva, fundamentalmente en las crecientes y cada vez más importantes unidades de cuidados respiratorios intermedios. Ahí el paciente está malo. Hay veces que pacientes de este tipo no pueden entrar en UBIs o no pueden ser atendidos en reanimaciones, con lo cual este paciente se hace cargo el neumólogo y es un paciente complejo, es un paciente que tiene mucha medicación por bomba, que tiene ventilación mecánica y que hay que hacer procedimientos en algunos casos invasivos y que, por lo tanto, te tiene que gustar este paciente. Evidentemente, no todos los neumólogos se destinan y se dedican fundamentalmente a este aspecto. Hay una estrecha relación con el paciente y con la familia, como os comentaba previamente, por la cronicidad de muchas patologías y lleva, en cierto modo, al desgaste. Uno de los problemas que tiene la neumología y que hay que admitir es las guardias de especialidad. Son pocos los hospitales a nivel nacional que tienen guardias de especialidad. Eso es una papeleta muy importante y un problema que tienen los jefes de servicio y por lo que tienen que pelear por conseguirlo. Pero aquellos hospitales que los tienen y que tienen guardias de especialidad, lo podemos comentar posteriormente con más calma, desde mi punto de vista mejora y crece bastante la formación. Y, por supuesto, como os vengo comentando, hay una cierta lucha con los diferentes tipos de especialidades, fundamentalmente con medicina interna. Se compite por pacientes y, evidentemente, se pelea por los pacientes. Hay pacientes muy interesantes, independientemente de su edad, que internista, neumología, incluso otras especialidades, quiere diagnosticar y quiere tratar. Y desde una urgencia que supone un filtro muy importante, donde evidentemente se ingresan los pacientes, ahí es un motivo de conflicto y un punto pues, de discusión. A día de hoy, yo creo que en general hay trabajo para todas las especialidades, pero hay poco. Lo pongo como punto negativo, no creo que sea un punto negativo en concreto de esa especialidad, yo creo que es en todas, pero evidentemente la cosa no está fácil en estos momentos. Desmitifiquemos, y lo ha sido... Yo, como neumólogo, los neumólogos no curamos mocos. Hace mucho tiempo que dejamos de hacer esto. Tratamos patologías que evidentemente son crónicas, pero no solo tratamos este tipo de patologías. Y, desde luego, no todos nuestros pacientes son ancianos. Tenemos pacientes jóvenes con diferentes tipos de enfermedades. Y no todo es asma y EPOC. Insisto, curamos y mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes. Nos diferenciamos de otras especialidades en que damos un punto, un plus a esos tratamientos que a veces son complejos, tanto en pacientes con EPOC, en pacientes asmáticos, en pacientes con diferentes tipos de patologías. Damos un plus y un tratamiento añadido que siempre suele dar un cierto beneficio al manejo que otros tipos de especialidades hayan podido tener. Bien, esto es un punto importante, la residencia, las rotaciones. Yo, como os decía, me he formado en el Hospital Universitario de La Paz y vengo a contar un poquito mi experiencia, pero no creo que difiera mucho de las experiencias que tienen otros compañeros míos. Hay un tiempo importante fuera del servicio que se desarrolla en rotaciones amplias, generalmente de 6 meses en medicina interna y 2 o 3 meses variables en especialidades como la cardiología, como cuidados intensivos, radiología o cirugía torácica. Yo, por la amplitud de mi hospital, de La Paz, tuve la oportunidad también de hacer una pequeña rotación en alergología, en pediatría y en la unidad de infecciosas. Y es un periodo aproximado de un año, año y medio. Y luego vas al servicio, entras en el servicio. Y en el servicio hay rotaciones básicas y fundamentales, como es en la planta o en la sala de hospitalización. En una especialidad médica tú tienes que ver pacientes y muchos. Con lo cual, el número de meses y el tiempo que desarrolles en la sala de hospitalización es muy importante. Pero de la misma forma, en una sala de ventilación y si hay en el hospital en donde tú vayas a hacer la residencia, en unidad de cuidados respiratorios intermedios, mucho mejor. Paciente ya mucho más concreto, complejo, que necesitas tiempo y que necesitas, evidentemente, adquirir la suficiente experiencia para entender y para abarcar su manejo. En una unidad de sueño también. Generalmente, la unidad de sueño, junto con la unidad de cuidados respiratorios intermedios, dependiendo del hospital, suele estar entre los 3 y los 6 meses. La unidad de broncoscopias o intervencionismo pulmonar en función de la dotación de esa sala o unidad y del tipo de procedimientos que se manejen. Aproximadamente otros 3 o 6 meses. El laboratorio de función pulmonar no nos podemos olvidar, tenemos que estudiar lo básico, tenemos que saber muy bien la fisiopatología pulmonar para poder diagnosticar y entender las enfermedades que nos ocupan. Y, en algunos hospitales, consultas externas monográficas y especializadas, en algunos casos propias de neumología y en otros casos en relación con otras especialidades, porque evidentemente tratamos patología común. Y es un tiempo aproximado de 2 o 2 años y medio. Ya no salen los 4 años
Y podríamos decir, 4 años para la neumología, tal como se entiende hoy en día la neumología y cómo está evolucionando la neumología, pues a lo mejor efectivamente se queda corto. Es variable entre hospitales, pero hay servicios, porque hay hospitales que tienen una unidad de trasplante de pulmón. No todos, por cierto, la minoría. Pero es interesante que si tú no la tienes, intentes rotar en un hospital trasplantador. De la misma forma que es interesante que dediques una pequeña parte de tu tiempo a rotar en una unidad de hipertensión pulmonar, y si no la tienes, también en una unidad de aislamiento respiratorio o unidad de tuberculosis, y si puede ser hospital de día de neumología, donde se trata la ventilación desde un punto de vista más crónico para adaptaciones y para ver la evolución de los pacientes a los que se ha iniciado de una forma aguda la ventilación mecánica. Rotación externa, yo creo que es muy importante, con lo cual ya os vais haciendo una idea de la cantidad de meses que es necesario que, ya no solo en esa especialidad, sino en todas las especialidades, una persona vaya a rotar en el extranjero. Y si puede ser en el extranjero, fuera de España. De mis mejores experiencias a título personal, donde generalmente te aporta bastante y donde se suelen ver otras cosas que no se hacen aquí. Probablemente sea así en otras especialidades. La neumología a día de hoy en España difiere un poquito de lo que se hace en Europa e incluso de lo que se hace en Estados Unidos. Con lo cual, rotaciones en el extranjero a mí me parecen muy importantes. Por lo que acabo de decir, a mí me falta tiempo, no sé a ti. Viendo un poco lo que os estoy contando, a mí a día de hoy los 4 años se me quedan cortos, se me han quedado cortos, de hecho. Con lo cual, a la hora de elegir un hospital, es importante la planta de hospitalización, que sea potente, que tenga un número de pacientes importantes, ver pacientes con todo tipo de patologías, y una planta potente en el sentido de que pelee por el tipo de paciente que ingresa y que sea variado, que sea variopinto, que veas muchas cosas y que aprendas en ese periodo. Y que cuente con unidades acreditadas y establecidas: ventilación, unidad de cuidados respiratorios intermedios, unidad de sueño, unidad de intervencionismo pulmonar, un laboratorio de función pulmonar potente, con gente que evidentemente que en todas estas áreas te explique, puedas ver muchos pacientes y puedas aprender mucho. La docencia, a través del personal médico docente, no tiene que ser universitario. Si es universitario y te da una lección magistral, mucho mejor, pero en la gran mayoría de los casos, evidentemente, ese tipo de personas que te darían una charla magistral te van a dedicar poco tiempo. Residentes mayores, adjuntos jóvenes, gente que te explique, que quiera explicar. Y eso es muy importante también con el ambiente y la percepción que os podáis llevar vosotros cuando vayáis a preguntar en un hospital y veáis la disposición un poquito de la gente. Gente que esté por la labor de explicar y de hablar contigo y de, por tanto, integrarte un poquito. Las guardias. A día de hoy yo me formé en un hospital sin guardias de especialidad. Me curtí muchísimo, chupé urgencia a punta pala, vi de todo. Neumológico, no neumológico, quirúrgico y no quirúrgico. Y es importante. Pero evidentemente si tienes las guardias de especialidad, entras en acción un poquito antes, tomas protagonismo un poco antes. Hay determinadas áreas de la neumología que en hospitales con guardias de especialidad se hacen antes. Fundamentalmente broncoscopia y fundamentalmente ventilación mecánica no invasiva. Y ese protagonismo te da seguridad y hace que tu recorrido en esas áreas, en esas técnicas, sea, por lo tanto, más precoz y, por lo tanto, probablemente en el paso del tiempo más desarrollado. A mí me parece importante, pero contamos con el hándicap de que no contamos con muchos hospitales con guardias de especialidad. Error por subsanar, pero si tenéis la oportunidad, elegidlo. La producción científica depende de ti, nadie va a publicar por ti, con lo cual es importante preguntar si la capacidad que tiene ese hospital, ese servicio y en concreto su producción científica es importante, pero eso dependerá de ti. Yo he tenido el interés, pero ha sido un interés personal y he intentado en la medida de lo posible, aparte de participar en cursos y participar en congresos, de intentar escribir poquito a poco e ir teniendo una cierta producción y una cierta actividad científica. Y de la misma forma que os comentaba previamente, un hospital grande, un hospital potente, un hospital bueno en relación con una relación importante con la universidad te va a facilitar en cierta medida el desarrollo ya durante la residencia de tu tesis doctoral, que a mí me parece a título curricular bastante importante. La rotación externa, que os dejen hacer la rotación externa, que tengáis tiempo para hacer la rotación externa, a mí me parece muy importante. Y la participación en cursos y congresos, que ya no solo, evidentemente, es importante para tu aprendizaje, sino que también te pone un poco en marcha de cara a lo que puede ser tu actividad futura. Esto es muy complicado. Hacer un ranking nacional de hospitales es complicado. Yo no he hecho más que hacer una lista de los hospitales con el número de elección en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Barcelona
y luego lo podemos discutir un poquito más en privado si queréis, o un conjunto de hospitales a nivel nacional. Estos serían los hospitales y el número de elección que ha tenido lugar en el último año en los hospitales. Se mantiene más o menos la misma tendencia que viene habiendo aproximadamente en los últimos años, donde el 12 de octubre La Paz y hospitales como la Fundación Jiménez Díaz y La Princesa suelen ser los primeros en elegir. Y a nivel de Barcelona, más o menos lo mismo. Bueno, se me ha colado en primer lugar el Llamans, Trías y Pujol, pero más o menos veis viendo los números. Evidentemente no se cogen con los primeros números, como veis, con lo cual no suele haber ningún tipo de problema. Pero, sin embargo, hay otros hospitales, si me pasa la diapositiva, como por ejemplo la Fe de Valencia, que el año pasado se cogió muy rápido. No me extraña, es un hospital muy bueno para hacer neumología. Pero bueno, yo creo que esto es una cosa a comentar desde mi punto de vista un poquito más pormenorizado, si queréis luego por separado. Nada, se me ve un poco el plumero. Mucha suerte, muchas gracias por la atención y por haberme dejado participar. Que tengáis unas buenas jornadas.